Permítame, ya estoy grabando la reunión. Una vez más, gracias a la Fundación Pachamama, la Universidad Regional Amazónica ICAM y el BitLab, quienes hacen posible este espacio para poder fortalecer el conocimiento en la región amazónica. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidos. Damos paso a la palabra a nuestro estimado docente Franklin Sánchez. Eh, Estimado Samuel, muchas gracias. Confírmeme si el sonido está correcto, ¿se escucha? Sí, correcto. La escucho bien. Le agradezco mucho, Samuel, y muchas gracias a todos los compañeros, compañeras de estudiantes de esta tercera corte del Diplomado de Bioeconomía Amazónica. Muchas gracias por su predisposición, su tiempo, su esfuerzo. Un cordial saludo de todos quienes hacemos y contribuimos para que se lleve a cabo este diplomado y augurarles a todos ustedes del mejor de los éxitos. Qué gusto poder estar conectados y poder trabajar estas dos jornadas. Trabajaremos hoy 1 hora y media y el día de mañana de la misma manera, a partir desde las 8:30 de la mañana, trabajaremos igualmente otra hora y media. Hoy día haremos una pequeña recapitulación de los temas que se han propuesto y que están disponibles en el aula virtual. Y el día de mañana trabajaremos la presentación exclusiva del uso sostenible del agua. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una clase interactiva, esta es una clase de participación. Todos los presentes pueden hacer las preguntas, los comentarios, las inquietudes que crean pertinentes. No existe ninguna restricción para pedir la palabra. Simplemente intervenga y con mucho gusto daremos el espacio necesario para que se pueda plantear las preguntas y las interrogantes que se necesiten plantear. Sin más, pues, estimados estudiantes, es muy necesario partir desde una premisa que se plantea la agroecología, ¿no? Tengan la bondad, voy a permitirme compartir unas dos diapositivas. Samuel, tenga la bondad, permítame compartir. Sí, ahí está. Entonces, una cosa importante, estimados estudiantes, nosotros habíamos visto en los principios de la agroecología dos conceptos muy importantes, ¿sí? Dos conceptos fundamentales para comprender los sistemas de producción. Todo sistema de producción tiene que enfocarse en la sustentabilidad y la sostenibilidad. Son dos conceptos que guardan una complejidad, que guardan cierta relación, pero que son muy complementarios. La primera circunstancia es que sustentabilidad y sostenibilidad no son sinónimos, ¿sí? ¿Cómo Son se dos llama? cosas diferentes. Son dos conceptos diferentes que se relacionan estrechamente. Son dos conceptos que se relacionan muy fuertemente, que están ligados, ¿sí? Yo les explicaba en la clase grabada, en la clase asincrónica, que sustentabilidad tiene que ver con huella de carbono. Y yo había intentado dibujar y hacer un garabato. Los garabatos me salen cada vez peor. Los garabatos. ¿Sí? Entonces, una huella
¿sí? Dejamos, siempre que nosotros pisamos el campo, pisamos un terreno, dejamos una huella y siempre lo vamos a relacionar con sustentabilidad, la famosa huella de carbono. Toda actividad humana, toda actividad que involucra algún tipo de actividad humana, deja una huella que también la conocemos como impacto, ¿sí? Y los expertos en el tema lo denominan un impacto ambiental. Y todas estas huellas de carbono o impacto ambiental se pueden medir, ¿sí? Si nosotros tuviéramos la posibilidad de medir el impacto ambiental de la minería ilegal ahora presente en nuestra querida provincia del Napo, viéramos que el impacto es extraordinariamente fuerte. Recomponer todo el daño que deja la minería ilegal es una inversión extraordinariamente alta y probablemente muchos de los ecosistemas que han sufrido el impacto de la minería ilegal probablemente no se puedan recuperar al 100%. Entonces, de eso habla la sustentabilidad, impacto ambiental. ¿Sí? En cambio que sostenibilidad, yo en el video de la clase asincrónica lo había relacionado, se lo había relacionado con un factor muy importante en todo sistema productivo y es el sistema monetario, ¿sí? Todo sistema productivo, escúchese con mucha atención, escúchese con mucho criterio, ¿sí? Todo sistema productivo tiene que ser rentable. Todo sistema productivo tiene que garantizar la expectativa económica del productor. Si un sistema productivo, premisa de vida, si un sistema productivo no es rentable, no sirve para nada. Si un sistema productivo no es rentable, rápidamente es descartado y rápidamente es desechado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se relaciona sustentabilidad con sostenibilidad? Es cuando tenemos que procurar mínimo impacto ambiental, pero asegurando correcta sostenibilidad económica. ¿De acuerdo? Existe, estimados estudiantes, un debate muy profundo al respecto. Hay criterios, hay contraposiciones que son muy respetables, ¿sí? Y para eso estamos aquí, para desarrollar un debate, ¿sí? Y sacar el mejor de los criterios y seguir trabajando en esa función, ¿de acuerdo? Ahora mismo, ¿sí? Muchos compañeros conservacionistas, ojo, y compañeros conservacionistas hay a todo nivel, en ámbitos académicos, en ámbitos investigativos, en ámbitos económicos, ¿no es cierto? Que dicen, por ejemplo, que el Yasuní, que las reservas ecológicas, ¿sí? Los parques nacionales, pues son son espacios que tienen que ser conservados, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de sustentabilidad y sostenibilidad, nosotros que vivimos en la zona más mega biodiversa del planeta, ¿sí? La Amazonía ecuatoriana, principalmente estribaciones de cordillera, son consideradas las zonas más mega biodiversas del planeta. ¿De acuerdo? Nosotros que estamos involucrados en una zona extraordinariamente frágil, ¿sí? Tenemos que hacer de la biodiversidad o de la amplísima biodiversidad que disponemos el gran sostén de nuestra economía. ¿Por qué motivo?
Nosotros, la Amazonía ecuatoriana, es el centro de origen, por ejemplo, del cacao, ¿sí? El cacao viene a constituirse uno de los rubros más importantes, sí, que últimamente ha tenido un repunte, ha tenido un acontecimiento extraordinario con respecto del precio, puesto que dos países africanos, que son los principales productores, han entrado en debacle por un problema de sustentabilidad, ¿sí? Y eso ha alterado todo el mercado internacional del cacao. Pero nosotros a nivel de la Amazonía seguimos produciendo muy poco. La mayor cantidad de cacao que se produce pues está en la costa ecuatoriana e incluso la sierra ecuatoriana en sus estribaciones de cordillera produce más cacao que nosotros en la Amazonía, que somos el centro de origen. ¿De acuerdo? Entonces, utilizando estrategias sustentables, tenemos que hacer mayormente sostenible la productividad del cacao. Y como les decía, se ha estructurado, nos hemos embarcado en un debate de sustentabilidad y sostenibilidad, cuando muchos compañeros mencionan que tenemos que ser completamente sustentables y dejar de lado la parte sostenible. Sin duda alguna, existen ejemplos de este tipo de alternativa. Todo aquel compañero que quiera máxima sustentabilidad, ¿sí? Nos podremos incorporar a nuestros compañeros no contactados, Taromenane, Tagaeri, ¿sí? Porque ellos viven en un sistema completamente sustentable, ¿sí? Este sistema sustentable prácticamente sería un paraíso en donde todo lo que hagamos sería fácilmente recompuesto por la naturaleza, ¿sí? Entonces, ese sería el gran ejemplo de 100% sustentable sin impacto ambiental. Entonces, es un sistema que no busca sostenibilidad económica principalmente. Entonces, ese sería un ejemplo en donde nosotros tendríamos que enfocarnos si queremos un modelo productivo de ese tipo, ¿sí? Pero ojo, la gran mayoría de personas, el gran conglomerado social que constituye toda la población o la gran mayoría de la población ecuatoriana vive en sociedad y busca un sistema que le garantice un, una rentabilidad justa, un retorno económico justo y que pueda solventar las necesidades de la familia. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si es que hay alguna consulta, algún compañero, compañera quisiera aportar, quisiera preguntar, ¿sí? Quisiera ampliar el debate, pero tiene que quedar claro el concepto de sustentabilidad y sostenibilidad. ¿De acuerdo? No sé si es que a alguien le gustaría intervenir. Mientras se maduran las preguntas, vamos rompiendo el hielo y nosotros habíamos mencionado que la provincia del Napo con la provincia del Pastaza presentan similitud en las tasas de desnutrición. Entonces, ¿eso qué significa, compañeros? Principalmente significa que al existir una considerable tasa de desnutrición, significa que no estamos produciendo o no tenemos al alcance la cantidad suficiente de alimentos para cubrir las necesidades nutricionales de los infantes, que es la etapa más crítica, que es la etapa más importante del desarrollo. Es donde se forma prácticamente sistemas inmunes, sistemas, sistemas complejos como circulatorios, óseos.
Y si es que un niño no está bien nutrido, será un potencial adulto enfermizo frágil. ¿De acuerdo? Entonces, mucho de eso nosotros tenemos que estar conscientes. Entonces, hacemos una pequeña MEA, hacemos un razonamiento y mencionamos que el actual sistema productivo, porque el sistema chakra, principalmente constituido en la provincia del Napo, es un ejemplo de sustentabilidad. Es es uno de los modelos sustentables que tiene esa gran valía de ser altamente conservacionista, pero productivamente es muy bajo. Tenemos que repotenciarlo, tenemos que modernizarlo, tenemos que impulsarlo, ¿sí? Cuando nosotros mencionábamos, estimados compañeros, déjenme por favor mencionar estas cifras, y mencionábamos que la sierra ecuatoriana producía con 73.000 hectáreas, producía 55.000 toneladas de cacao. Esta estadística es año 2024, si no me equivoco, ¿sí? Y con un, y con una extensión muy similar, la sierra nos está sobrepasando solo con 3.300 hectáreas superiores a nosotros, la región amazónica, pero con una extensión muy similar, nosotros producimos menos de la mitad que está produciendo sectores de la estribación de cordillera de la sierra ecuatoriana. Entonces, queda evidenciado que necesitamos ser más eficientes, necesitamos ser más productivos, necesitamos garantizar, ¿sí?, mayor cantidad de productividad. Ojo, todo el mundo se preguntará cómo, todo el mundo se preguntará cuándo, ¿sí? Y para eso es que nosotros, eh, en- y para eso es que la universidad existe, compañeros, ¿sí? Nosotros creemos que aplicando ciertos procedimientos técnicos, ciertas estrategias innovadoras de manejo de cultivo, lograríamos de una manera factible, lograríamos de una manera factible incrementar esta productividad y a mediano plazo duplicar o triplicar la productividad sin extendernos, escúchese bien, sin extendernos en deforestación, sin avanzar en la frontera agrícola, ¿sí? Con las extensiones y áreas que actualmente disponemos. Ahora mismo nuestro compañero Juan Tello nos ha pedido la palabra y con mucho gusto le escuchamos. Buenas noches, estimado docente Frank. Considero yo que uno de los problemas que generalmente tiene el país es el hecho de que toda la producción está destinada para la exportación. O sea, siempre se ha metido el criterio de que lo que producimos debe exportar y nos olvidamos de la soberanía alimentaria. Yo he tenido la oportunidad en este tiempo de hacer un proyecto que es la cooperativa de productores de pastas. De los 100 agricultores que tengo registrados como socios, todos se dedican a la producción de la papa china, pero ninguno a la soberanía alimentaria. Hicimos una encuesta base donde tenemos que la mayoría de los socios ni siquiera producen para la soberanía alimentaria de sus familias. Y ahí una de las cosas que repercuten sobre los datos, ¿no? Cuando usted manifiesta que hay un altísimo grado de desnutrición, justamente es porque ni siquiera las familias que se dedican a la agricultura tienen productos para su propia alimentación. Pero sí están pensando en el tema de la exportación. Es decir, sí producen, por ejemplo, en el caso de pastasa, papa china, pitahaya,
pero no producen plátano, yuca, papayas, limones, bananas y ese tipo de cosas que podrían servir para la soberanía alimentaria. Entonces, lo que estamos buscando nosotros en primera instancia es justamente implementar el sistema chacras en la provincia de Pastaza con el objetivo de tener primero una producción para la soberanía alimentaria de la provincia, de los propios socios, primero, ¿no? De la provincia y después, en el último de los casos, para el tema de exportación. O sea, cambiar el esquema que normalmente se ha planteado desde las mismas entidades públicas de que todo lo que se produce para exportar. Ese es uno de los errores que normalmente tenemos, porque ni siquiera tenemos soberanía alimentaria. Recuerdo yo que en el paro del 2021 se cerraron las carreteras y llegó un momento en que la ciudad del Puyo no tenía que comer. Y era precisamente porque no había paso desde la sierra, lo que tú decías, es decir, todos los productos que se consumen en la Amazonía son de la sierra. Y no teníamos nosotros una producción propia que nos permita tener una soberanía alimentaria. De ahí esas necesidades de ir replanteándonos las ideas sobre cómo vamos mejorando el tema de la producción y por otro lado el tema de la productividad, ¿no es cierto? Que es mejorar la cantidad de bienes que se producen en una misma espacio con horas hombre, ¿no? Eso es, estimado Frank. Estimado Juan, muchas gracias. Su contribución, su criterio es muy importante, ¿no? Sí, dos cositas nada más para puntualizar. Eh, Muchas gracias por traer a colación el criterio de soberanía y seguridad alimentaria, ¿no? Que son muy, muy importantes. Sin duda alguna, si es que nosotros mantenemos altos índices de desnutrición infantil, rápidamente nos cae en cuenta de que alguna situación no estamos haciendo bien. Entonces, ¿qué sucede, estimado Juan? Hay una situación que yo también la analizo y tengo un criterio propio, ojo que esto es de, esto es de ir formando criterios con mucha responsabilidad, ¿sí? Y conversar y debatir en función de ir sacando conclusiones que nos permitan avanzar. En un principio, la parte cuando se puso en boga, se puso a consideración los conceptos de soberanía, de seguridad alimentaria. Muchos de estos criterios camuflaron ciertas ineficiencias propias. Porque, ¿qué sucede? Nosotros en la Amazonía ecuatoriana, el parámetro número uno, la Amazonía ecuatoriana casi es del 50% del territorio continental del Ecuador. ¿De acuerdo? Parámetro número dos, en la Amazonía ecuatoriana el acceso a la tierra no es un limitante como sí lo es en la serranía ecuatoriana. Nosotros en la Amazonía, los productores pequeños, medianos productores, no, no, no tienen como problema el acceso a la tierra. Entonces, es probable que exista un problema al respecto, pero ese problema no es tan fuerte como en la serranía ecuatoriana, que quede claro. Entonces, con estos, con estos parámetros y el acceso a la tierra, sí tenemos que volvernos más eficientes. Es probable. Yo vengo también, yo vengo de la sierra y he palpado en carne propia el criterio que el compañero Juan Tello nos manifiesta, ¿sí? Allá las comunidades indígenas dejaron erosionar todo el conocimiento de productividad agrícola, se dedicaron a otros sistemas de producción, llegó la pandemia y muchas comunidades indígenas pasaron hambre. ¿Por qué? Porque dejaron erosionar todo ese conocimiento, ese bagaje que se transmite de generación en generación para la productividad de los alimentos. Nosotros aquí en la Amazonía tenemos otras causalidades, tenemos otra realidad, ¿sí? Por ejemplo, hasta hace no mucho
estimados compañeros, estaba establecido que la segunda ciudad con mayor precipitación en el mundo, o el segundo sitio donde más llueve en el mundo, es el Puyo. Esa estadística viene, creo que de hace 3 o 4 años. Sé que algo ha cambiado, ¿sí? Pero seguimos siendo eh, provincias, espacios, territorios amazónicos como Pastaza, espacios como el Puyo, como el Tena, son, son áreas y territorios donde la precipitación es altísima. Entonces, limita mucho la capacidad productiva y tenemos que desde ciertos sectores conjuntamente con la colectividad, la comunidad, desarrollar ciertas estrategias que permitan aumentar la productividad. Ojo, recalco y me puedo mantener en el criterio de que una de las consecuencias, una de las situaciones que nosotros necesitamos mejorar es la baja productividad. Necesitamos aquí en la Amazonía elevar nuestros rendimientos. Necesitamos cosechar más, ¿de acuerdo? Y ojo, recalco lo que había mencionado hace un momento, ¿sí? Existe tecnología, existe evidencia científica y técnica que no vamos a necesitar deforestar más, no vamos a necesitar avanzar más en la frontera agrícola, ¿sí? Sino que tenemos que hacernos y desarrollar más conocimiento, rejuvenecer plantaciones, mejorar los tipos de material genético que disponemos, reconstituir sistemas nutricionales. Es un tema bastante amplio que discutir. Y eso es lo que busca agroecología, estimados compañeros. Ustedes también se preguntarán, mucho palabreo, muy pocas acciones. Ahora mismo, la Universidad Regional Amazónica Iquian desarrolla determinados programas, ¿sí? Y uno de ellos está enfocado en cacao. Y ese programa de cacao agroforestal tiene que ser ejemplo regional. Si ese programa regional, ese programa agroforestal de cacao no triunfa, no tiene resultados exitosos, prácticamente todo lo que yo estoy mencionando aquí en esta noche habrá sido una vil mentira. Entonces, nosotros representamos una universidad, representamos una institución que está haciéndose un nombre y estamos forjando, estructurando un sistema productivo que debe ser muy exitoso. Sin duda alguna, nuestro compañero que nos antecedió la palabra mencionaba que todo estamos pensando para la exportación, al menos en la Amazonía, donde el acceso a la tierra no es un problema generalizado, vamos a decirlo así. Con el espacio que tenemos, tendríamos que producir de sobra para alimentar a nuestra familia y para comercializar los excedentes. ¿De acuerdo? Entonces, igual, si es que hay algún criterio, hay algún otro mensaje, con mucho gusto podemos seguir conversando. Y si es que no hay más, ya voy a ver cuál de los compañeros nos Profe, puede ayudar para que nos dé su criterio. Escuché, alguien pide la palabra, tenga la bondad. buenas noches, Marlene Cabrera le saluda. Profe, una consulta. Ustedes, de acuerdo a los datos que nos está dando, ¿usted considera que hay que extender la frontera agrícola o hay que aprovechar lo que nosotros tenemos dentro del sistema chakra? Porque si nosotros estamos hablando de los datos que nos está dando usted en el tema de cuánto está produciendo. Entonces, ¿cuál sería ahí la recomendación? Lo primero. Lo segundo, tal vez nuestros sistemas productivos no están siendo tan eficientes porque tal vez el suelo no está preparado para ello, o cuáles son los indicadores que nos están dando a nosotros como para potenciar y que tengamos una mayor producción. Sí me gustaría saber, porque en lo que hemos estudiado y analizado en el tema del suelo de nuestro cantón y provincia, nosotros no es que tenemos suelos tan productivos.
Y también recordando de que dentro de nuestro sistema agroforestal Chacra tenemos también diversidad de plantas, ¿no? También que tienen que ver mucho con el tema de plantas maderables. Entonces, sí me gustaría un poco que me ayude las recomendaciones que usted daría para que podamos tener o si hay que seguir ampliando la frontera agrícola como para generar estos procesos. Gracias. Muchas gracias, estimada Marlene. Creo que no me hice comprender bien. Eh, no, no, no vamos no se recomienda por nada extender fronteras agrícolas, implementar procesos de deforestación para implementar plantaciones, para implementar cultivos. No, no, ese sería un sin motivo, un sin razón. Es lo que le acaba de pasar a África, compañeros. Dos países africanos, Costa de Marfil y Ghana, son los principales productores de cacao. L- eh, por esta circunstancia de excesiva deforestación, avance de la frontera agrícola, ellos tienen un problema extraordinariamente fuerte eh, de toda índole con la productividad del cacao que ha hecho que la productividad, las cosechas de estas regiones prácticamente se caigan en picada, ¿sí? Y se alborote todo el comercio internacional del cacao. Entonces, nosotros, es más, estamos muy condicionados porque ahora mismo la Unión Europea acaba de aprobar un reglamento en el cual debemos cumplir fehacientemente, pues se habla de comercialización de productos libres de deforestación. Y el conjunto de productos que deben ser producidos libres de deforestación está el cacao. ¿Sí? Otro, no recuerdo, es un conjunto de productos, otro es el caucho. Sí, pero La son gama siete blanca es un productos, conjunto. hasta los cárnicos también están en el Exactamente. factura. Entonces, no recuerdo exactamente cuántos son, pero estaríamos por ahí. Estamos diciendo que de eso se encarga agroecología, de desarrollar estrategias, de desarrollar innovaciones para que con el espacio productivo que actualmente contamos se vuelva una productividad más eficiente. Vamos a darle la oportunidad de intervenir a nuestro compañero Vladimir López. Tenga la bondad, Vladimir. Sí, buenas noches con todos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted nos está indicando. Para aumentar la productividad, incluso ya hay ejemplos palpables, por ejemplo, en Chontapunta, donde tenemos el caso de algunos productores que llegan en sistemas agroforestales, producción de cacao entre 20 a 25 quintales por hectárea. Estaba viendo los datos que usted tenía, por ejemplo, en Sucumbíos, en Orellana, claro, es una media, ¿no? Que se tiene, pero ¿cuáles han sido los principales factores para aumentar la productividad? Primero, el control de plagas y enfermedades y la nutrición, que también usted nos estaba indicando, el manejo que tiene que darse con las podas a tiempo, y esto confluye, por ejemplo, en el uso de bioinsumos que se sacan de la misma finca, ¿no? Aprovechando todo prácticamente. Entonces, sin utilizar abonos químicos ni nada de eso, sí se ha logrado mejorar las producciones. Y otra situación, por ejemplo, con el tema de los violes, se ha logrado controlar también la monilla, que es el principal hongo que le afecta al cacao y lo que hace que no se tenga una buena productividad. Entonces sí hay experiencias en nuestra propia provincia que podemos poner como ejemplo. Eso nomás quería indicar. Gracias. Extraordinario, Vladimir. Qué gusto. Sí, nosotros también conocemos de algunos sistemas exitosos, ¿sí? Vemos que hay muchas posibilidades. Tenga la bondad, compañera Andrea Almeida. Buenas noches, profesor Sánchez, ¿cómo está? Yo quería hacerle una consulta. Bueno, yo sé que agroecología es un sistema em, que equitativo y que obviamente no afecta a los hábitats ni tampoco a los ecosistemas. Pero
Nosotros, a ver, aquí en Ecuador, después de la ley agraria en los años 60, todo ese sistema cambió. Entonces, muchas veces el tema de agroecología que ahora está funcionando y como estaba diciendo Vladimir, en muchos de los en muchos de los productores de cacao que hay en la provincia de Napo, por temas también de reglamentación a nivel internacional y más que nada en Europa por la EURD, em, hace que también podamos seguir procesos que ayudan también a los ecosistemas, pero todavía existen los monocultivos y obviamente también en la provincia de Napo y en otras provincias tenemos esos sistemas diferentes agrícolas que también afectan a los ecosistemas. Entonces, ¿de qué manera estas, estas organizaciones, estos emprendedores que tienen monocultivos y que obviamente ya están insertos en los mercados, y que obviamente muchos de nosotros que vivimos en las ciudades compramos esos productos, pueden optimizar y pueden regresar a buenas prácticas en temas de agroecológicos? Porque muchas veces las comparaciones en precio también hace que algunas veces los productos de agroecología sean mucho más costosos que los que son en monocultivos. Entonces, ¿cómo se puede manejar ese tipo de realidades que nuestro país lo tiene? Muchas gracias, Andrea. Qué pertinente su intervención. Eh, Primeramente, una situación muy importante que nunca nos vamos a olvidar, estimados estudiantes, nunca nos vamos a olvidar esta premisa. Todo sistema productivo agrícola es agroecologizable, ¿sí? Repito, tendríamos que repetir esa premisa unas 40 veces para no olvidarnos. Pero bueno, otra vez, todo sistema agrícola es agroecologizable. Y se han agroecologizado los sistemas agrícolas más complejos. Y justo nosotros vemos en pantalla uno de los sistemas más complejos que tenía un problema muy fuerte. Este es un ácaro o se le conoce también como araña roja, tiene por nombre científico Tetranicus urticae y era el terror de la productividad de las rosas en el sistema productivo de estas flores en cantones como Cayambe o Pedro Moncayo, que es Tabacundo, que es un sistema agrícola muy complejo. Todos estos sistemas agrícolas complejos tenían un remedio para todo. En este caso, un, un acaricida, ¿sí? Que era muy costoso, muy costoso. A diferencia de un insecticida común, un acaricida cuesta entre el doble y el triple, ¿no es cierto? Yo recuerdo de los insecticidas más comunes de de los sistemas agrícolas, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama malatión. Aquí, esa es una cosita que me llamaron la atención, porque en la primera y la segunda cohorte del diplomado, uno de los requisitos era ser productor. Entonces, después hemos ido evolucionando, ahora tenemos integrantes, tenemos técnicos, tenemos emprendedores, tenemos actores de otras cadenas productivas, tenemos actores de la economía y popular solidaria, por ejemplo, que vienen de la parte del turismo, ¿sí? De la gastronomía. Entonces, muchas veces yo me enfocaba exclusivamente solo para los temas agrícolas, pero para que nos entiendan, ¿sí? Malatión, el ingrediente activo, la molécula activa de malatión era usada para la erradicación de Aedes aegypti, que es el mosquito, el zancudo vector del dengue, ¿no? Entonces es milenario y un litro de malatión podría estar costando, no sé, entre 4 o 5 dólares, 6 7 dólares, a lo mucho. No sé, yo también estoy muy desvinculado del tema de estos insumos agrícolas, pero
un acaricida, ¿sí? Un acaricida tiene un costo exorbitante, ¿no? Un litro puede estar costando, dependiendo del tipo de acaricida, entre 25, $30. Hay acaricidas que fácilmente cuestan $40, ¿no? Entonces, el costo del manejo de esta plaga era un costo extraordinariamente elevado. Entonces, ¿qué sucede con agroecología, estimada Andrea y estimados compañeros y compañeras de estudiantes? Es que agroecología pone, ¿sí? Pone en juego una situación que es la innovación, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Innovar es una situación extraordinariamente interesante porque tenemos que hacer el mismo proceso que hacía el acaricida, perdón, de eliminar esta plaga, pero a un costo mucho menor. Y es ahí cuando vieron la alternativa de uno de los puntales de la agroecología, que es el control biológico. Y esta otra araña es un depredador natural de este otro ácaro danino, ¿sí? Le cambiaron de nombre. Antes se llamaba Amblyseius californicus, ahora se llama Niacelius ya me estoy trabando, Niacelius californicus, ¿sí? Entonces, con la décima parte del costo, esta tecnología sana, esta tecnología segura, ¿sí? Controla esta plaga de una manera eficiente. Entonces, allá es donde se dirige la agroecología, estimados compañeros. Agroecología trata problemas muy complejos con innovación. Nunca se olvide esa palabra, nunca se olvide ese proceso. ¿De dónde nace la innovación, estimados estudiantes, señoritas, señores, señoras? Nace de las ideas, principalmente de la juventud, de ciertas ideas que muchas veces las catalogamos como locas, como inviables, ¿no es cierto? Y una vez que alguien le da una oportunidad a una idea de esas, se vuelve una gran alternativa. Y así nació propuestas como esta. Nadie creía, compañeros. Yo soy ya un técnico viejo, ¿sí? En este andar de la productividad agroecológica. Cuando usted llegaba con una propuesta sustentable a una empresa florícola, no le abrían las puertas, no le daban oído. Ahora, estas empresas tan complejas, ¿sí? Tienen mucho espacio para ideas nuevas, para ideas locas, ¿sí? Para intentar mejorar todas esas circunstancias. Entonces, algo parecido nosotros hacemos en Iquian. Iquian está lleno de personas innovadoras, si quieres llámeles locas, ¿sí? Muchas están locas, pero que buscan de una u otra forma solventar este tipo de inconvenientes. Entonces, no sé si quedó claro, eh, estimados y estimadas participantes, ¿sí? Estas dos fotografías son mías, ¿sí? Yo las tomé. Aquí en esta pequeña frutita amazónica, nosotros aquí vemos, ¿sí? La larva, que es la misma larva que nosotros encontramos, o la misma sorpresa que nosotros encontramos cuando partimos una guayaba, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la principal característica de un árbol de guayaba, estimados compañeros? ¿Quién me dice? Todos los Los compañeros del tema, gusanos. ¿cuánto? Sí, por ahí dicen gusanos, ¿no es cierto? Sí, sí, muy bien. Ese es un gran tema. ¿Y qué sucede, no?
una de las principales características de una plantita de guayaba es que la mayoría de los frutos están en el piso. ¿Y qué sucede? Cuando usted vea una planta de guayaba, un árbol de guayaba, y la gran cantidad de frutos está en el piso, usted sabe que es gracias a esta mosca. La larva de esta mosca es, la larva de esa mosca es de este gusano. ¿Qué sucede, no? Un insecto tiene fases de vida, ¿sí? Un insecto tiene una fase adulta. Voy a intentar dibujar un insecto. Ese es un insecto, ¿eh? Usted. Y cuando un insecto es adulto, tiene 6 patas, siempre 6 patas, tiene 4 alas, tiene tres segmentos corporales, una cabeza, un tórax, un abdomen, ¿sí? Y, y cuando está así, con todas estas características, es cuando pone huevos. Entonces, ¿qué quiere decir? La etapa adulta es la etapa de reproducción. Cuando estos huevos eclosionan, sale una larva, sale un gusano. Y todos nos hemos topado con el gusano, todos nos hemos topado con el gusano de la guayaba. ¿Algún compañero que tenga la bondad de decirme qué fruta es esta, la que vemos en pantalla? No se la araza, profe, buenas noches. Buenas noches. No, no, es otra. No, chuta, se me fue el nombre. Pero ¿Húngara? si usted ve, Pungara, muchas gracias, compañera. Sí, se llama Pungara. O Si también nosotros nosotros vemos, conocemos como limoncillo. vea, si usted ve una Pungara, ve un limoncillo, ve una puma rosa, una manzana de agua, y todas esas frutitas siempre están en el piso. Y es porque esta plaga se adapta mucho a todo tipo de fruta, ¿sí? Y déjeme le cuento una anécdota que nosotros vivimos. Yo soy imbabureño, ¿sí? Nosotros en Imbabura tenemos un cantón que ya colinda con la provincia del Carchi, que es un espacio de productividad de frutas muy, muy fuerte. Es más, toda la productividad de la mandarina pillareña, se ha trasladado a este sector. Entonces, usted sabe que el agricultor ecuatoriano de por sí es oportunista, pero en el buen sentido de la palabra. ¿Qué es oportunista? Es aprovechar las oportunidades. Entonces, sembró un compañero la mandarina, la mandarina pillareña y la mandarina patateña, y todo el mundo sembró. Y comenzaron a ver que toda la frutita se iba al piso. Pensaron que era un problema de fertilizante, pensaron que era un problema de abono, pensaron que era un problema de enfermedad, ¿sí? Curaron con una cosa, aplicaron otra cosa, trajeron un brujo y no lograron solventar el problema. Gracias a la Agencia de Regulación Fito y Zoosanitaria del Ecuador, Agrocalidad, se descubrió que era mosca de la fruta. ¿Sí? ¿Qué sucede, compañeros? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Permítame. ¿Cómo es que trabaja la mosca de la fruta? Entonces viene una mosca y en esta frutita que está en el árbol ovoposita o pone su huevo aquí en la cáscara de la fruta. ¿Sí? Entonces, la fruta siente, el árbol siente la contaminación, siente la invasión. ¿Y qué es lo que hace el árbol para protegerse? Es
Abortar el fruto, ¿correcto? Aborta el fruto. Por eso es que nosotros vemos una pungara, una pumarosa, una guayaba con tantos frutos en el piso, porque esa planta se está defendiendo, ¿sí? Entonces, pero el accionar no es tan eficiente porque no solo bota la fruta que está contaminada con el huevo, sino que también bota o aborta los frutos aledaños. Entonces, por ahí alguien investigó la incidencia y se llegó a conocer que por cada fruta contaminada se caían entre 3 y 5 frutos sanos. Entonces, ¿a dónde pasó el control? ¿Sí? ¿A dónde pasó el control? Principalmente a la utilización de trampas. ¿Esto qué quiere decir, compañeros? La agroecología también se vale de otras tecnologías. Déjenme ver, parece ser que hay una consultita en el chat. Dice, ¿el gusano de la guayaba es dañino para nosotros? Y la respuesta es no. El gusano de la guayaba no es dañino para nosotros. Si fuera dañino para nosotros, ya no fuéramos los 17 millones de ecuatorianos que somos, ¿no? Fuéramos solo unos pocos nomás, porque todo el mundo hemos comido guayaba con gusano, ¿no es cierto? Dice, también hay gusanos en los zapotes. Sí, es muy probable que sí, tendríamos que ver el gusanito. Y dice, es proteína barata. Eh, creo que, estimados compañeros, la proteína a base de los insectos, creo que va a ser uno de los cambios a corto plazo que se va a dar mucho, que es que se viene, ¿no? Que se viene con fuerza. Muchos están probando sistemas de productividad de insectos para producir proteína barata y de muy buena calidad, ojo, ¿no? Entonces, por ahí va a haber unos cambios interesantes. Entonces, hemos contestado al chat, agradecemos las preguntas de nuestros compañeros Anita Delgado, también de nuestra compañera Judith y de nuestro compañero Wilson. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vemos en pantalla una trampa, ¿sí? Una trampa que tiene un componente muy especial y es esta laminilla en donde están pegados los insectos. Esa trampa la instalé yo, ¿sí? Esa trampa la instalé yo y es una laminilla que tiene un pegamento que es un pegamento algo especial, pero es muy fácil de conseguir. Y lo más importante también es que tiene un atrayente sexual, ¿sí? Entonces, alguien desarrolló una feromona sexual y esta feromona imita el olor de los machos, perdón, el olor de las hembras que están en fase reproductiva y todos los machos se acercan y se quedan pegados aquí en la laminilla, ¿sí? Entonces, esta foto es mía, es un cultivo de mango y la trampa se vuelve muy eficiente y se vuelve segura, compañeros, porque dejamos de usar gran cantidad de pesticidas, ¿sí? Y no nos valemos solamente de una trampa de este tipo. Esta trampa se llama trampa Jackson, que está certificada para monitorear mosca de la fruta, que es esta mosca. Y también tenemos una trampa tipo McPhail, que es esta trampa que estamos viendo en pantalla, que tiene dos partes. Tiene una base color amarilla que es hueca, que sirve para poner un líquido que también es un sebo atrayente y una cobertura, un cobertor transparente que le denominamos campana. Aquí está la campana con la mano que tiene este productor. Entonces, esta campana se acopla aquí y queda como una especie de lámpara, ¿no?
Entonces se utilizaba como cebo atrayente, compañeros, se utilizaba una proteína hidrolizada. No sé, aquí debe haber algunos compañeros de agrocalidad. Por favor, me corrigen si me equivoco. Y últimamente la calidad de la proteína mejoró. Una empresa española trae, trae, trae un producto español que se llama Ceratrap. Y ese producto es tan extraordinario que la captura de esa mosca era realmente buena. Y nosotros ubicábamos hasta de este tipo de trampa con cebo líquido, utilizábamos entre 15 y 20 trampas por hectárea. Y ahí mosca de la fruta dejaba de ser un problema. Y complementábamos con una actividad o una actividad, una labor cultural que simplemente era recoger la fruta caída y compostar la fruta caída, ¿sí? Nos dice el compañero si esta trampa sirve exclusivamente para esta clase de moscas. Sí. Este tipo de trampas ha sido diseñada para este tipo de mosca, para el tipo de mosca de la fruta. En mosca de la fruta nosotros tenemos dos tipos. Esta, la que vemos en pantalla, es la famosa mosca del Mediterráneo. Tiene por nombre científico Ceratitis capitata. Así se llama. Pero también hay una mosca de la fruta sudamericana o la mosca sudamericana de la fruta que tiene muchas especies. Tiene muchas especies. Su género es Anastrefa. ¿Sí? Intento hacer una A y no me sale. Anastrefa. ¿Listo? Entonces, muy, muy importante estas consideraciones. ¿Qué sucede, no? Alguien se preguntará cuánto cuesta esta trampa. Y cómo esta proteína hidrolizada de una empresa española que se llama Ceratrap es tan eficiente atrapando. Es un cebo extraordinario. Nosotros veíamos eh, trampas de estas completamente llenas de mosca, así que mosca de la fruta dejó de ser un problema. Pero hay otro problema. Una caneca, ¿sí? Una caneca de Ceratrap cuesta casi $300, ¿sí? Y agroecología va en contra de todos esos insumos, ¿sí? Que son bastante elevados. Entonces, aquí es cuando nace esa innovación también del agricultor, porque el agricultor también está un paso adelante. Un agricultor es una persona extraordinariamente inteligente. Un agricultor es una persona extraordinariamente trabajadora y que busca, ¿no? Busca la sustitución. Para un agricultor, hacer una inversión de casi $300 probablemente sea un costo muy elevado y sabemos que agroecología busca reducir completamente los costos y sabe que encontró la fórmula para reemplazar el cebo atrayente. ¿Alguien sabe cuál es ese sustituto del cebo atrayente? ¿Alguien tiene una idea? Lo puede decir o lo puede escribir, no hay problema. ¿Dónde se puede adquirir la trampa? En muchos sitios. Yo tengo un distribuidor al por mayor que tal da precios muy cómodos. Ya lo busco y el día de mañana lo pongo. Es más, le voy a escribir aquí en el chat. Me acordé del nombre de la empresa. Se llama, la empresa se llama Naturkim, algo así se llama. Mañana ya confirmo, por ahí tengo el contacto, ¿sí? ¿Alguien sabe, tiene una idea
cómo es que reemplazó el productor ese, ese atrayente y lo hizo muy innovador? Buenas noches, profe. También hay las cintas, las trampas de colores, algo así que se llaman, que son adhesivas. Exactamente, sí. Hay unas variantes de trampas adhesivas, sí, exactamente de color amarillo. Muchas gracias, Yasmín. Profe, ¿Alguien dice vinagre? No, probaron vinagre, no nos funcionó. ¿Alguna otra idea? también saben utilizar las feromonas y con detergente para activar las trampas. No he tenido experiencia con detergente, pero eh, podríamos también probar. No he tenido experiencia con detergente. Muchas gracias, ya lo tendré en cuenta. Sí, hay algunas. Nosotros lo que hacíamos es utilizábamos exactamente, algunas veces utilizan la orina. Qué bien, qué buena respuesta. Y es justamente eso. El productor vio que un sustituto de ese atrayente tan caro, tan costoso, pero muy efectivo, era la orina, ¿sí? Comenzó a poner orina en las trampas y le fue muy bien, compañeros. Entonces, ahí es donde entra pues la universidad y tendrá que ver qué tiene la orina para que estas mosquitas se atrapen, ¿no? Entonces, usted ve que este recipiente, estimados compañeros, ¿sí? Por ahí dice una trampa de fermentación, extraordinaria idea, ¿sí? Pero usted ve aquí que por lo menos ha de ir una taza de líquido, ¿no? O una taza de orina. Eso, una taza de orina debe tener unos 250 ml, que puede ser el contenido de esta botella, ¿sí? Si hemos de orinar, creo que si hemos de orinar una botella de estas, ¿no? ¿Será? Entonces, pero como nosotros recomendamos poner entre 15 y 20 trampas por hectárea, chuta, tendríamos que ir todos los compañeros, los 74 compañeros que estamos en esta aula virtual, a ayudar a llenar las trampas, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, fíjese usted que tendríamos que buscar también otras alternativas, pero algo, el problema ya se va suavizando, el problema ya se va haciendo más sencillo. ¿De acuerdo? Parece ser que hay otra preguntita en el chat. Permítame. Trampas de fermentación, sí, ya, sí hemos contestado todas, pero eso es muy importante. Entonces, nosotros aquí toda la vida, estimados compañeros, hemos luchado con el cacao con dos enfermedades muy fuertes y una tercera también que ha tomado mucho repunte, ¿no es cierto? Eh, escoba de la bruja. La otra es, ya creo que a estas horas de la noche mi cabeza comienza a fallar. La otra es monilia y la otra se llama fitóptora. Esas tres enfermedades son las que están empezando, no, están empezando, son las que prácticamente tienen mucha incidencia y es por el altísimo grado de humedad. Estamos haciendo una cosa muy importante, Profe, estamos perdón, buenas noches, disculpe, profe. Usted dígame. decía de las enfermedades del cacao. Bueno, no sé específicamente cuál es la fitóctora que dice, pero es la que se pega en las ramas y va creciendo y se como que se adueña de la planta y le mata. ¿Esa es? O no Esa sé. es la que usted me dice es escoba de la bruja, ¿sí? Ah, es la que, no Y sé, creo que algún pajarito hace popó y de ahí va creciendo o no sé cómo funciona eso. eh, justamente de la enfermedad que nos menciona Daniela, Ajá. el momento en que vemos que existe unos crecimientos medios extraños, eso se denomina escoba de la bruja.
y vemos unas afectaciones extraordinariamente fuertes, necrosis en el cacao, esa es la famosa monilia, y muy parecida, pero que siempre da una coloración bastante oscura en las necrosis, esa es Phytophthora. Veo que aquí tenemos bastante Phytophthora aquí en el Napo. Entonces, mire, nosotros tenemos o buscamos una alternativa. Vamos a ver qué tal nos va. Estamos valorando, ¿usted sabía que Patasmuyo es primo hermano del cacao? ¿Sí? Son familia directa, son familia directa. Entonces, nosotros vemos que como son primos hermanos, Patasmuyo y cacao, y fíjese que comparten mismo nombre genérico ¿no es cierto? El cacao se llama Theobroma cacao y el patasmuyo se llama Theobroma bicolor. Entonces, son misma familia botánica, son mismos hermanos. La afectación, por lo tanto, como son primos hermanos, les afecta las mismas enfermedades. Pero vemos que Theobroma bicolor es mucho más resistente, mucho más tolerante a estas tres enfermedades. Entonces, estamos haciendo un proceso de injerto principalmente para que Theobroma bicolor sirva como patrón de cacao. Nos está yendo relativamente bien. Por favor, hemos de tener respuestas en un periodo más adelante. Todos invitados, la Universidad Iquian es una institución de puertas abiertas. El momento en que usted quiera venir, visitar, conocer, ¿sí? Con mucho gusto, estaremos predispuestos a recibirle. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las alternativas que nosotros ahora mismo tenemos para intentar contrarrestar. A más de lo que ya nos conversó nuestro compañero, su experiencia en Chontapunta, ¿sí? Ciertos bioinsumos que están utilizando, como ciertos bioles, que también nosotros estamos utilizando por acá, a más de esa tecnología que tiene muy buena perspectiva, vamos a ver qué tal nos va con estos injertos. ¿De acuerdo? Tenemos unas preguntitas en el chat. Vamos a ver. Vamos a ver, compañeros, cómo nos va con esta alternativa. Está todavía en proceso de evaluación. Algo que también nosotros vemos con un poco de preocupación, recelo, es que muchas de las plantaciones de palma aceitera que se encontraban en la provincia de Esmeraldas, muchas de las empresas se están trasladando a nuestra querida provincia de Orellana y a nuestra querida provincia de Sucumbíos, pensando, compañeros, de mala forma o pensando equivocadamente que cambiándonos de sitio nos vamos a olvidar de este patógeno que es muy dañino, que yo les mencioné Phytophthora en el cacao, este también, así se ve una estructura de crecimiento de Phytophthora palmívora, que es el causante del famoso PC, así se llama la enfermedad, pudrición del cogollo.
¿no es cierto? Todos sabemos que el cogollo está en el ápice y la planta comienza a amarillarse primero y de ahí comienza con una muerte descendente, le llaman los expertos, ¿sí? Y es causado por este patógeno. Una puntualización muy importante, Phytophthora tenemos en muchos cultivos. Si es que aquí hay algunos compañeros de la sierra, Phytophthora infestas es la principal plaga de la papa. Y la papa, como tiene primos hermanos muy cercanos, el tomate riñón, el tomate de árbol, la naranjilla, entonces todos esos como son primos, el ají, el pimiento, también se enferman de Phytophthora infestas, ¿sí? Entonces, acabamos de mencionar que Phytophthora también está presente en el cacao. Y este tipo de Phytophthora, Phytophthora palmívora, que se ve así en el microscopio, ¿sí? Es la que afecta la productividad de palma aceitera. ¿Por qué es importante, dirá usted, la palma aceitera? Si hoy en la mañana o al mediodía o en la tarde cenó un huevito frito y para fritar ese huevo utilizó aceite, es muy probable que haya sido aceite de palma. Y tomó una ducha, se bañó y utilizó un jabón o un champú, es muy probable que ese jabón o ese champú sea un derivado del aceite de palma, ¿sí? Entonces, alguna señorita, señora utilizó un cosmético o quién sabe también algún caballero, ¿sí? Algún cosmético, un componente de ciertos cosméticos, cremas, también interviene como componente el aceite de palma. Entonces, es muy importante, es uno de los principales cultivos industriales que disponemos, pero ha sido tan agresivo este cultivo con la biodiversidad, ha sido tan agresivo con expandir su frontera agrícola que le cayó su desgracia. Y esa desgracia es de este patógeno que yo estoy rayando, que se llama Phytophthora palmívora. Y no encuentran remedio, estimados estudiantes, no encuentran solución en agroquímicos, en pesticidas. No existe. La solución es agroecológica. ¿Y cómo se encuentra solución? Hay que diversificar, hay que romper el monocultivo. ¿De acuerdo? Entonces, esta diapositiva está aquí porque en provincias hermanas como Orellana y Sucumbíos, las plantaciones de palma han proliferado y sé que están también proliferando más. No sé si es que hay alguna consultita, alguna duda. Sí, perdón, solo quería indicar que en la provincia de Sucumbíos, la nacionalidad secoya, bueno, una parte de la nacionalidad secoya, empezó a cultivar también palma africana como monocultivo. Y eso es algo que llama la atención porque normalmente siempre ellos tienen el tema como agroforestal como el resto de nacionalidades de la Amazonía, ¿no? Ah, ya. Yadira Cárdenas nos dice, yo tengo el problema con una abeja negra que daña la flor y los frutos recién cuajados, ocasionando su caída. Algunos dicen que es mosca, pero tiene apariencia de abeja. Principalmente a los cítricos ataca en todas sus fases fenológicas, también al cacao y otros frutales. Interesante dato, estimada Yadira. Necesitamos una captura, ¿sí? Y eh, veremos qué alternativas le podemos dar. Y hay algunas situaciones que pudiéramos nosotros considerar para atenuar el ataque, para reducir ese ataque. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ciertas consideraciones. Entonces, mire, estas últimas diapositivas están aquí porque tienen
una situación muy importante, ¿no? Se han extendido como monocultivos y han afectado gravemente la productividad. Está en pantalla, nosotros vemos al lado derecho de nuestra pantalla una cabeza de plátano y al lado derecho una fotografía electrónica, ¿sí? Una fotografía de microscopio electrónico sería correctamente la denominación. Y esta fotografía nos deja ver las estructuras celulares de una raíz de plátano. Y yo estoy resaltando estas partes. Mire, estas serían las paredes celulares de la parte central del tallo del banano. ¿Sí? Entonces, todas estas son células y estas estructuras que cruzan es el hongo denominado, un hongo patógeno denominado Fusarium oxysporum raza tropical 4 cubense. Señoritas y señores presentes en esta aula, este patógeno es tan letal, tan fuerte, que no tiene cura, no tiene tratamiento. Y no se generó aquí en el país, se generó allá si es que no me equivoco, por Indonesia, por esos países asiáticos, pero confirmado está ya en Colombia, en la Guajira colombiana, está en Perú y alguien ya hizo un reporte que se encuentra en el Ecuador. Las grandes empresas de banano, todos hemos ido a la costa, todos hemos cruzado las grandes empresas, haciendas bananeras. Ellos tendrán la posibilidad de implementar todas las normas de bioseguridad que puedan. ¿Sí? Tienen los recursos, tienen el dinero, pero ¿qué sucede? Fusarium oxysporum RT4 no es selectivo y va a estar a la cacería de pequeños y medianos productores en donde la productividad de ciertos tipos de plátanos y bananos es esencial para la seguridad alimentaria, ¿sí? Diga usted los verdes, los barraganetes, los dotaetes, los doritos, ¿sí? Los dominicos. Ayúdenme, por favor, con más. ¿Cuáles son otros que consumimos? Entonces, no va a ser distinción Fusarium oxysporum. Tendríamos y tenemos que estar listos. Actualmente ya el plátano aquí en la provincia del Napo tiene algunos inconvenientes con el famoso moco del plátano que se llama Ralstonia solanacarium, ¿sí? Entonces, muy importante, por favor, tenemos que estar preparados para esos embates. Yurimawa, ¿qué será? Doctor, bueno, Huamboyas nos pregunta, ¿sí? Entonces, permítame, por favor, cambiar nada más. de diapositiva porque vamos a hacer una puntualización. Alguien me pidió que, por favor, hagamos una, una aclaración en un tema, ¿sí? Y con mucho gusto nosotros lo haremos. Mire, justamente viendo este gráfico, contesto una palabra que dejé insubsistente, o una parte de la pregunta que dejé insubsistente de una compañera que nos pidió intervenir, en donde nos decían que la productividad de la agroecología podría resultar más cara. Este gráfico que ustedes ven aquí causó revuelo a nivel mundial al comparar los sistemas, ¿sí? Un sistema convencional
con un sistema orgánico. Entonces, la rentabilidad, este sistema, este tipo de gráfico es muy interesante porque en un mismo círculo podemos utilizar entre muchas variables, ¿sí? Y de diferente tipo. Mire cómo agrupan las variables económicas de color rojo, ¿sí? Las variables de color azul son las que están relacionadas al suelo y a la biodiversidad. ¿Sí? Las variables de color verde son las que están relacionadas al empleo y las de color anaranjado con respecto de la productividad, la nutrición. ¿De acuerdo? Entonces, mire, mientras más se acerca a su límite, cuando más se acerque al límite, esa variable será más ideal. Mire en la rentabilidad, ¿sí? Mire la rentabilidad del sistema convencional. Es mucho más baja. Mire los costos y mire los costos por acá. Son muy similares. Incluso podríamos bajar más en un sistema orgánico. Pero ¿qué sucede con los servicios ecosistémicos? Mire cómo está diferenciado acá y mire por acá. Tiene que seguir mejorando, pero se acerca mucho más hacia un, una situación ideal, hacia una situación idónea. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con servicios ecosistémicos? Por ejemplo, ¿o alguien quisiera aportar con esta parte para servicios ecosistémicos, por favor? Dicen, hay cura para el moco del plátano. Afectó a mis plátanos y se murieron. Ah, sí, dice Guineo Lima, Yurimagua, banana, enana. Perfecto. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias por hacerme conocer esos tipos de plátano también. Dice, ¿cómo conocer estas enfermedades agresivas en el plátano? Qué buena pregunta, Miriam. Muchas gracias, sí. Con respecto del moco, el plátano comienza a amarillarse. Los técnicos le van a decir esa planta tiene una clorosis y prácticamente tendrá una muerte descendente. Entonces, para el moco hay cura. Eh, hay alternativas de control, ¿sí? Póngale mucho ojo a Bacillus subtilis. Sí, Bacillus subtilis ha estado causando sensación en la farmacéutica. Hablé de Bacillus subtilis en uno de los videos también que hacíamos de manejo de plagas, que es muy importante. ¿Sí? Yo creo que una bacteria como Bacillus subtilis podría resultar muy buena para controlar moco de plátano, muy eficiente, ¿no? Y tenemos otros hongos benéficos como tricoderma, ¿sí? Sé que se ha probado con se me escapa ahora mismo, se me escapa ahora mismo el nombre, ya me acuerdo, ¿sí? Ya me acuerdo y, y ya le menciono. Pero estos dos bioinsumos podrían resultar muy efectivos. Me falta trito, ¿sí? Ya. Vamos con los servicios ecosistémicos, compañeros. Un servicio ecosistémico, uno de los más importantes, por ejemplo, es la polinización. En Europa, en Europa, los europeos prohibieron la aplicación de pesticidas de forma aérea. Usted cuando va a la costa ecuatoriana, usted ve que el plátano es fumigado con avioneta. Eh, también he visto que fumigan con helicóptero. Entonces, en Europa prohibieron que se apliquen pesticidas utilizando vehículos aéreos, porque está comprobado que los pesticidas son los causantes de la disminución de los servicios ecosistémicos, principalmente la polinización. En Europa, en Estados Unidos o Norteamérica, las abejas están desapareciendo. ¿Sí? Están desapareciendo las abejas
y por eso la Unión Europea ha tomado consideraciones como esas, ¿sí? Permítame cambiar de presentación. Y quiero ponerle unas fotografías. Y es algo que nosotros hacemos también en IKIAN, ¿sí? En la parte del manejo nutricional, tenemos algunas alternativas. Eh, ¿Qué sucede, estimados compañeros? Quiero proponer, quiero proponer un ejercicio pequeño, ¿sí? Creo que ya todos se han dormido, ya no quieren intervenir, ¿sí? Voy a hacer la siguiente, la siguiente pregunta. Fíjese usted, tengo aquí 1 kilogramo de papas. 1 kilogramo de papas están ahí. Tengo aquí 1 kilo de choclos. Vamos a suponer que ese es 1 kilo de choclos, recién cosechados y frescos. 1 kilo de habas. ¿Sí? Estas son las habas. Recuerde, voy a poner unas 2 papas más de eso. Estas son papas, estos son choclos y estas son habas. Por favor, compañeros, Perfecto. compañeras, común denominador de estos tres productos. Todos son frescos, recién comprados en el mercado y sería el plato ideal para cualquier serrano. Solo falta la fritada. Común denominador, por favor. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen lo mismo? ¿Qué creen ustedes, por favor? Carbohidratos. Ah, muy bien. Son Carbohidratos. tubérculos. Solo las papas son tubérculos, el choclo es una mazorca, las habas viene de una vaina, ¿sí? Pero bien, son carbohidratos, por ahí va. Pero el choclo puede hacer que su contenido de carbohidratos sea bastante bajo porque nos ayudará con mucha fibra, al ser un grano, ¿no? ¿Sí? Los granos o las gramíneas, por ejemplo, el trigo, la cebada, la avena, son mayormente fuente de fibra. Pero bueno, ¿sí? Algo más, Tal vez el compañeros, almidón, perdón, almidón, tienen almidón. almidón. Las papas sí tienen almidón, pero las habas tienen más fuente de proteína, ¿sí? No, no iría por ahí, por favor. A ver, voy a elegir a alguien entre el público, a alguien entre los compañeros de estudiantes y lo voy a coger al azar. Productos de la zona andina. Sí, vienen de la zona andina, pero bueno, el choclo, nosotros tenemos aquí choclo amazónico también, tenemos maíz amazónico, tienen almidón. Eh, Algo más sencillo. No nos vayamos a algo tan complejo como los almidones, los carbohidratos, las fibras, las proteínas. Algo más sencillo tienen. Yo A ver, diría que voy a se elegir. venden por libras, tal vez. No tan sencillo, sí, pero bueno, es un buen intento. ¿Qué más será? A ver, Que te son dan. que son parte agrícolas, Ah, sí, especialmente seguridad y soberanía alimentaria, creo. sí, 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 por supuesto. Pero algo tienen los tres productos en común. Algo, un componente. Son productos orgánicos. Sí, Eh, los tres. ¿Tienen nitrógeno? Ah, tienen nitrógeno. El contenido de nitrógeno será un poco más elevado en las habas por ser una leguminosa. Ujú. Entonces, por ahí van a diferir algo. Son Tal parte de vez un sistema que son, agroecológico. que son monocultivos. No necesariamente, no necesariamente.
¿Alguien más? Que son atacados por la misma enfermedad, por las mismas enfermedades. No son familias. Las papas no son familias de los choclos. Las habas no son familias de las papas. Eh, Que se eh, siembran juntos. Puede ser, sí. Verán, el choclo es uno de los vegetales huérfanos. No tiene familia. Sí, el maíz es considerado un vegetal huérfano. Es una cosa muy particular. Que los tres productos son los que se les fumiga más. En- ¿Será? Bueno, yo soy En- de la sierra y en sí acá los tres productos son muy susceptibles a lo que es la mosca minadora. Se Ya, adapta fácilmente la misma que es de las papas a tanto las habas, el choclo y también la zanahoria. sí. Son Bueno, básicos en la alimentación ecuatoriana. sí, muy Son, importante. son carbohidratos y fibra, tal vez. Sí, De ciclo pero corto. bueno, les decía algo más sencillo, ¿no? Solo quiero escribir aquí la palabra frescos. Los tres productos están frescos, recién cosechados. Y yo les decía, ¿no? Carbohidratos, proteínas, fibras, almidones, ya son cosas más complejas. ¿Sabe qué es lo más sencillo que tienen los tres? Lo más sencillo que tienen los tres es... Que Ay, se no me sirve sale en un bonita la mismo O. plato. Perdón. Que se sirve en un mismo plato con queso. Son cultivos de Exactamente. ciclo corto. ¿Qué está escrito ahí, compañeros? Son productos tradicionales. Sí, sí, pero Eh, mire, ya, son pertenecen a un sistema agroecológico, sería sí, lo ideal. ¿sabe Y qué es lo también que? son productos de ciclo corto. Sí, muy bien, Forman parte de la soberanía alimentaria. sí. Muchos, todos van a formar. Lo que tienen los tres es, al ser frescos, es esto. ¿Qué es esto? No se ve, profe. No se ve, Creo que no se ve. no se No ve. estamos viendo, profe, es más, No solo está estamos viendo. solo está la diapositiva, que irás. Hay una Sí, diapositiva donde están varias personas sembrando, pero no sé si a eso usted se refiere. Entonces, no estoy compartiendo. Espérese un ratito. es que no estamos viendo, por eso no estamos hablando por donde quiera. Claro, claro, yo me equivoqué. Un ratito, por favor. Algo pasó. Compongo en este instante. No sé por qué está ahora mismo. Sí, qué descuido. Ahora sí. ¿Se ve ahí? Está un Sí, conejito ahí. Sí. sí, sí, ya se ve. Ya, ya. Entonces, verá, yo dibujé aquí, es más, para que no nos estorbe este conejo, le voy a quitar. Un ratito le voy a quitar esto y voy a... Ya, ahora sí. Mire, yo intentaba hacerle comprender una cosa, ¿no? Aquí yo dibujé un kilo de papas, ahí están las papas. Dibujé un kilo de choclos, vamos a suponer que esos son choclos, ¿sí? Esos son unos choclos, esos son los pelitos del choclo. Usted sabe que el choclo viene con pelos. Eh, y dibujé unas habas. Estas son las habas sí, recién cosechadas y todas frescas. No importa no importa si nos demoramos y nos pasamos de la hora, es viernes, yo los viernes generalmente me acuesto temprano, así que
No hay inconveniente. Habíamos dicho y habíamos mencionado que hay un común denominador de estos tres productos frescos, recién cosechados, como quien dijera de la mata a la olla, ¿no es cierto? Y todos mencionaron alternativas como que la proteína, el carbohidrato, la fibra, los almidones. Y yo les dije que es algo mucho más sencillo. El común denominador de los tres es esto. Todos son de 1 kilo. Todos son de 1 kilo, exactamente, pero el común denominador Es es el esto. agua. Eso es, ¿qué es eso? El agua. Agua. Eso es agua, El H2O. ¿sí? Entonces, es probable, estimados compañeros, es probable que el contenido de agua de estos tres productos llegue hasta el 80%, ¿sí? El 80% del contenido de las papas, de los choclos, de las habas, y le podemos seguir sumando, yucas, papa china, ¿sí? Lechuga peor, más del 90%. Plátano, un poquito menor que 80, de ser 77, 78% de agua de un plátano. Un plátano verde un poquito menor también, ha de ser 75, 76% de agua. ¿Sí? Un cacao recién cosechado, por eso es que secan el cacao. El porcentaje de agua de una mazorca de cacao debe estar también por el 80%. Agua, ¿no es cierto? Y agua aquí nosotros en la Amazonía es lo que más tenemos, ¿no? Y en estos días no se ha ido el agua antes aquí en el Tena, pero pucha, es una gran frustración que nosotros siendo una provincia de agua, a veces nos falte agua. Pero bueno, eso hemos de discutir en la clausura del diplomado. Entonces, si nosotros a estos productos le quitamos del agua, ¿qué nos queda? Le sacamos todo el agua, ¿qué nos queda, estimados compañeros? A las papas, a los choclos, a las habas, le sacamos del agua, ¿qué nos queda? En otras palabras, les deshidratamos. ¿Qué será que nos queda? Harina. Eh, por, por ahí escuché algo, harina nos decían. ¿Alguien más? Frutos Almidón. secos. Frutos Pero secos. deshidratado se concentran los sabores en la No, Claro. harina. quedaría carbohidratos, fibras, grasas. El contenido de... No creo que tengamos grasas acá, pero bueno, si nosotros le quitamos, les deshidratamos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en los frutos secos, por ejemplo, si nos comemos una uva pasa, ¿no es cierto? Las uvas les hacen secas y se llaman uvas pasas o las pasas. He visto uvillas pasas, ¿sí? Ciruelas pasas. Entonces, es probable que contengan un grado de humedad muy bajo. Pero si nosotros quitáramos todo el agua de estos tres productos, nos va a quedar cenizas, ¿no? En palabras técnicas, eso se llama materia seca, que vendría a ser aproximadamente un 20%, ¿sí? Y lo importante es comprender qué es esta materia seca. Los expertos mencionan los expertos mencionan que el 18% de esta materia seca es carbono, ¿sí? Compañeros y compañeras, ¿ese carbono de dónde proviene? Del CO2 atmosférico. Perfecto, ¿sí? Del CO2 atmosférico y proviene del proceso de fotosíntesis. Y por eso es que nosotros estamos aquí respirando.
el metabolismo de la planta es contrario al metabolismo del humano. Nosotros cuando respiramos, inhalamos oxígeno y entregamos o soltamos CO2. La planta es al revés. La planta absorbe CO2 y suelta oxígeno. Entonces, la vida de los seres vivos es gracias a las plantas. Si es que no hubieran plantas, no hubiera vida. Y por eso es que la Amazonía es tan importante, porque somos el pulmón del planeta. ¿De acuerdo? Gracias a nuestros bosques, a nuestra selva, es que se hace todo ese proceso de reconversión, de capturar carbono, ¿sí? De capturar carbono, de convertirlo en materia y entregar oxígeno. ¿De acuerdo? Pero eso solo es del 18% y como se le mencionó, eso es fotosíntesis, ¿sí? Gracias a la luz del sol, fotosíntesis. Y nos queda un 2%. Ese 2%, ¿qué será? ¿Alguien sabe? Y vi una respuesta aquí en el chat. Alimento. Perdón, díganlo nomás. Aquí Nitrógeno, estamos para equivocarnos. A ver, nitrógeno. por ahí va la cosa. Muchas gracias. El compañero nos dice nitrógeno. Y sí, una parte es nitrógeno. Una parte de este 2% es nitrógeno. ¿Qué más será? Hay mucho más. Y aquí voy a comenzar a Fósforo, enumerar. ¿Perdón? carbono, fósforo, Exactamente, NPK. NPK. Nitrógeno, fósforo, potasio, que los compañeros técnicos saben que estos les conocen como macronutrientes. ¿Sí? Y después tenemos prácticamente toda la tabla periódica de elementos, como el calcio, el magnesio, el silicio, el azufre, eh, manganeso, boro, ¿sí? Toda la tabla periódica prácticamente son los micronutrientes, pero es apenas el 2%, compañeros, de todo el peso de todo el peso de la planta. El 80% es agua, el 20, el 18% es carbono, ¿sí? Y apenas el 2% es lo que nosotros conocemos como nutrición vegetal. ¿De acuerdo? Nutrición vegetal. Y muchos de los productores saben que apenas con este 2% es donde más nos equivocamos. Y compramos nitrógeno, y compramos urea, compramos amonio, compramos infinidades de fertilizantes, 1846-0, triples 15, ¿no? Entonces, probablemente tenemos que redireccionar nuestras capacidades, ¿sí? Y hacerlos más sencillas. Ahí es donde entra alternativas innovadoras, compañeros. Y nosotros en IKIAN ahora mismo estamos trabajando. Usted ve, sí se puede ver en la pantalla ese conjuntito de perlas. Sí. ¿Sí? Sí. Esas no son perlas. Esas se llaman esporas de micorrizas. ¿Sí? Fíjese, son unos microorganismos, puntualmente son hongos, que se asocian directamente con las plantas de un hospedero. Mire, aquí están otras esporas. Una espora para un hongo es lo mismo que una semilla para una planta. Usted ve a esta espora, aquí le sale una hifa. ¿Sí? Ahí le estoy intentando señalar. Acá esta otra le ha salido también la hifa por aquí. Entonces, una hifa para un hongo es lo que es la raíz para una planta. ¿Sí? Entonces, compañeros,
esta fotografía que usted ve en pantalla, una fotografía con unas tonalidades azules, también es una fotografía muy importante, porque estos hongos que se asocian con las plantas introducen sus hifas, sus especies de raíces y forman este tipo de arbúsculos, este tipo de estructuras arbusculares en el interior de las raíces de las plantas. Entonces hacen una asociatividad, hacen hacen una relación ganar-ganar. La planta le entrega carbono, usted sabe de dónde, usted ya sabe de dónde la planta consigue carbono, le entrega carbono a este honguito que ha crecido en el interior de la planta, pero el honguito también le entrega, le hace un intercambio y le entrega fósforo principalmente, también le entrega nitrógeno, ¿sí? Entonces, de estos dos macronutrientes, hay evidencia, compañeros, hay evidencia que podrían suministrar entre el 40 y 60% del nitrógeno y fósforo que necesita un cultivo. Hay que desarrollar la técnica. Nos encontramos, y esto es en lo que yo trabajo directamente en la universidad, ¿sí? Entonces, nos encontramos viendo la posibilidad, compañeros, de que un maní forrajero tenga la capacidad de suministrar nitrógeno al cacao y unas micorrizas tengan la posibilidad de suministrar fósforo. Y va a haber un déficit, sin duda va a haber un déficit, pero ese déficit ya será un déficit manejable que le podríamos complementar con materia orgánica, pudiéramos complementar con una enmienda mineral, ¿de acuerdo? Pudiéramos complementar con un abono natural. Entonces, de estas maneras y de estas alternativas es que intentamos construir más agroecología. ¿De acuerdo? Aquí están otras fotografías. Estas fotografías no me pertenecen a mí. Las tomé de un investigador japonés que trabaja mucho en esto. Y mire, es una técnica de tinción de raíces para ver las estructuras de la composición celular de las raíces de las plantas. Se hace en laboratorio, pero hay evidencia de que este hongo es simbiótico. Simbiótico quiere decir que no hace daño. No es como Fusarium que le mata. No, este hongo le hace un favor. O se hacen un favor entre la planta y el hongo micorrícico. Listo, compañeros. Creo que es una buena hora para desocuparnos. Sí, son 5 minutos antes de las 10. Si tienen alguna consultita, con mucho gusto. Si no, el día de mañana también vamos a estar en en una segunda parte de la charla y con mucho gusto estaremos conversando y ampliando la explicación. Le vamos a dar la oportunidad a nuestra compañera Andrea Almeida. Por favor, Andrea. Profesor Sánchez, solo una consulta. Con respecto a estos abonos que usted mencionó, el bocachi, por ejemplo, es uno, ¿eso también ayudaría a dar más nutrientes a estos compuestos minerales? Y y otra pregunta, he escuchado que muchas veces las personas o técnicos que están acompañando a gente de las chacras amazónicas hacen un compuesto de arroz para que se pueda generar alguna biota o microbiótica. Entonces, ¿eso para qué sirve? La primera parte de de la pregunta, estimada Andrea, cuando el bokashi es muy bueno, ¿sí? Y una de las alternativas o una de las responsabilidades de bokashi es que es una gran fuente mineral, ¿sí? Sí ha de contener una buena porción mineral y pudiera ayudar a complementar la nutrición de la planta, sin duda alguna. Pero bokashi también tiene la función de mejorar y restaurar la microbiota radicular.
No conozco la experiencia de utilizar el arroz que usted me indica. Probablemente tendríamos que revisar y ver cómo la están utilizando, pero sin duda alguna, probable utilicen cascarilla, qué sé yo, para hacer algún tipo de compostaje, creo yo. Entonces, siempre va a contribuir en mejorar las condiciones de suelo. Eso, estimada Andrea. Vamos a ver, tenemos en el chat la red de internet del suelo. La he visto, gracias Wilson, la he visto yo, la Common Mycelia Networks, la he visto, sí. Cascarilla de arroz, sin duda alguna, deben hacer algún tipo de compostaje. Estimados estudiantes, entonces espero no haberles cansado, espero no haberles aburrido, ¿sí? Mañana descansemos, por favor, y mañana con más energías, pues estaremos prestos para empezar la jornada a las 8:30 de la mañana. Muchas gracias, su predisposición, su tiempo, ¿sí? Y su esfuerzo. Les agradezco mucho. Muchas gracias, una buena noche. Ya Gracias, llega, gracias. maestro. profe, una ¿A qué buena horas noche. mañana, maestro? A las 8:30, por favor, estimados Gracias. estudiantes. Gracias, profe.